Vale, bueno, vamos a continuar después del descanso. Gabriela, no sé si está, y Sonia Freire. Sí, vale. Por si hay alguna pregunta. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con la sesión de preguntas sobre las últimas ponencias que ha habido hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los ponentes? Algunos se ha tenido que marchar, pero bueno, esperemos poder resolverlas. Si es para José, por ejemplo, que hemos participado, Pachi, en el proyecto. Sonia. Vale. Hola. Hola. Hola, Sonia. Mira. Pues Vuelvo a llegar tarde ahora en el sentido inverso. Perdonad que no haya podido despedirme, pero he tenido que salir muy rápido y para rematar está lloviendo. Vale, no te preocupes, no hemos empezado todavía con las preguntas. Aquí hay una pregunta. Vale. No sé si la puedes leer. A ver, una pregunta en el chat que la va a leer Pachi. Bien, es una pregunta para Sonia Hernández Partal. Dice, como se ha comentado, la Agenda Urbana Española no puede tener carácter normativo porque las competencias en urbanismo las tienen las comunidades y las entidades locales. Por tanto, ¿podrían tener carácter vinculante los planes de acción local generados por los ayuntamientos? Recording in progress. This meeting is being recorded. Sí, en todo caso, porque lo que decíamos, o sea, la idea es que el plan de acción sea un compromiso del ayuntamiento, un compromiso político además. O sea, lo que no tiene carácter normativo es que los ayuntamientos tengan que hacer un plan de acción. O sea, los ayuntamientos no están obligados a hacerlo, lo hacen de manera voluntaria porque consideran que es un instrumento que realmente les es útil, que es una metodología que le ayuda a cambiar la forma de trabajo, ese proceso al que antes hacía referencia. Pero una vez que ese acuerdo se ha adoptado por parte del ayuntamiento de que se van a poner a trabajar en un plan de acción, de que lo van a elaborar y que lo llevan al pleno, compromete a todos en su cumplimiento, por supuesto. Muy bien. En cualquier caso, perdón, una apreciación. O sea, cuando se aprueba un plan estratégico no estamos en el mismo nivel que un instrumento de planeamiento que genera derechos y obligaciones. Se trata de un plan de mandato, de una estrategia de carácter propositivo de lo que se va a hacer y de cómo se va a hacer. Habrá aspectos de ese plan de acción, de esa planificación estratégica que requieran sí o sí, por ejemplo, una modificación del instrumento de planeamiento. Obviamente habrá que cumplir con la tramitación oportuna. O si estamos hablando de otro tipo de plan que implique, o de proyecto o de actuación que implique la consecución de derechos y obligaciones, tendrá carácter normativo individualizado. Con carácter general, es un compromiso que el ayuntamiento adopta para poner en marcha una planificación estratégica de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Sonia, sí. Sí, yo tenía una pregunta para Gabriela bueno, muchas gracias a todos los ponentes, por cierto, por las presentaciones muy interesantes. Y a Gabriela le quería preguntar, en las intervenciones del proyecto que hicisteis en el espacio urbano, me interesaba saber un poco cómo fue el apoyo de la municipalidad, porque entiendo que esos son espacios públicos de titularidad pública. Y bueno, un poco pues eso, cómo fue ahí la relación con la autoridad municipal en ese aspecto. Gracias. Hola Sonia, gracias por tu pregunta. Creo que está muy en línea con tu presentación, de hecho, porque empezamos la ONG y todo lo que estamos proponiendo era muy nuevo en São Paulo. O sea que empezamos realmente en carácter activista, o sea, un poco en contra, ¿no? O lo que decías, ¿no? Que los agentes públicos como que no hacían como que no miraban lo que estábamos haciendo ahí, pero al final, y hemos tenido ya muchas experiencias similares, fuimos creando también una relación con la gestión pública en São Paulo y poco a poco se involucraron más. En el último ejemplo que enseñé, de una escalera donde había un tobogán y tal, pues ahí, además de la intervención que hicimos nosotros, ¿no?, más lúdica en las escaleras, como que es el organismo más local de actuación, ¿no?, de intervención pública, nos ayudaron con iluminación pública, pintando nuevas travesías, mejorando un poco las aceras,
incluso mejoran un poco la gestión de la basura, porque hay comunidades periféricas, es una cuestión muy importante, ¿no?, para calificar los espacios públicos. Entonces vemos que vamos avanzando también en este proceso de participación, ¿no?, involucrando los agentes públicos. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. No sé si hay más preguntas aquí en la sala o online. Sí, Pachi. Sí, yo quería preguntar también a Gabriela, porque me parece importante seguir incidiendo en el tema ese, ¿no? Somos arquitectos, somos urbanistas, somos ingenieros, pero fundamentalmente trabajamos con la realidad física en primer término, pero ¿no?, la labor de gente como Gabriela me parece fundamental para esa transformación hacia la ciudad amable, decía ayer Manuel Sarabia, a la ciudad sin estrés, decía el director de la escuela, ¿no? Y bueno, no solo eso, ¿no?, sino a una ciudad más equitativa y que fomente otro tipo de relaciones, ¿no? Y en ese sentido quería preguntar eso, un poco por que incidieras más en el tema de la sostenibilidad de ese impulso, a ver hasta qué punto es viable mantenerlo con recursos desde el activismo, o tu visión, ¿no?, en ese contexto de recursos limitados como es el vuestro, de que tenga que haber apoyo institucional, ¿no?, un poco en la línea de lo que ha descrito Sonia en Londres, ¿no?, que aquí en Europa las cosas enseguida pasan al plano, se institucionalizan, ¿no?, se asumen y se institucionalizan. Sí, gracias por la pregunta, Pachi. De hecho, tenemos resultados diferentes en comunidades diferentes. Tenemos un ejemplo que es el primer proyecto, ¿no?, del que hablaba, que teníamos $1.000 para empezar la transformación. Este era un barrio más rico, de renta más alta, donde conseguimos involucrar a los vecinos de ahí. Y de ahí se generó un proceso que resultó en la creación como de una asociación local, y consiguieron pues con esa asociación mantener ¿no?, el mantenimiento de este espacio, incluso con artistas reconocidos internacionalmente que fueron allí, continuaron, ¿no?, pintando y dando este carácter así más amable, como decías, más humano a ese espacio. Tenemos otro ejemplo, que es un proyecto que estamos haciendo este año a través de la iniciativa Movilidad en Transformación, que es un curso, y ese curso con técnicos de ayuntamientos resulta después en una asistencia técnica, o sea que elegimos un proyecto de los alumnos y ayudamos a que estos alumnos, que son gestores, ¿no?, y técnicos, a implementarlos. Ahí es otro tipo, ¿no?, donde hicimos el Meanwhile este año, pero ya con mucho más cercanos, ¿no?, al ayuntamiento. Y ese sí, o sea que estamos ya trabajando en el proyecto de implementación más consolidada, o sea que vamos a lograr llegar, ¿no?, a la formalización, institucionalización de esta transformación. O sea, vemos que hay muchos caminos y estamos abiertos siempre, creo que es lo importante, a que la propia comunidad, ¿no?, y el contexto donde están seguidos los proyectos pues nos cuente un poco sobre cómo hacer. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Vale, si nadie más tiene más preguntas, yo le quería preguntar a Sonia Freire. Quería preguntar porque has comentado que a veces las actuaciones que se hacen tienen como un periodo de tiempo muy limitado y entonces pues pueden tener pocos beneficios porque están poco tiempo, ¿no? Entonces, en tu opinión y después de todas las experiencias que has comentado, ¿cuál sería un poco el óptimo de tiempo? Porque claro, tampoco pueden ser actuaciones, o sea, su carácter es efímero, ¿no? No pueden ser permanentes. Entonces te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo como óptimo para que tengan un beneficio pues considerable, ¿no? ¿O qué experiencias consideras que son las mejores en ese sentido?
Pues yo creo que es que no, es difícil o no querría dar una respuesta así para todo tipo de usos. O sea, lo que quiero decir, yo creo que depende del tipo de uso que se quiera desarrollar en el espacio y depende del tipo de impacto o valor que se quiera enfatizar en ese espacio, ya sea económico o más el valor social, va a depender un poco de eso. Yo establecería los tiempos en función de la naturaleza de la actividad que se pretenda desarrollar en ese espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un uso que tiene una naturaleza de business económica muy fuerte, a esos pequeños negocios les tienes que dar tiempo a que se establezcan, a que, aunque se le den ayudas, ¿no? de que tengan que pagar rentas bajas y que haya un apoyo así como institucional más fuerte, etcétera. Ellos tienen un modelo de negocio que desarrollar y probar y testear y luego reflexionar y sacar algo de beneficio, aunque solo sea para cubrir gastos, que requiere un tiempo determinado. Entonces, claro, en ese tipo de proyectos, darles una licencia de 1 año es realmente hacer que sean inviables, no van a ir adelante. Yo creo que se está avanzando mucho en eso. Con la experiencia de proyectos, digamos que se está recopilando muchas lecciones de lo que ha fallado, de lo que ha salido mejor, etc. Para mí el problema, más que a lo mejor el tiempo, es lo que comentaba un poco del hecho de que se está haciendo énfasis en estos espacios, lo que pueden ayudar de cara a la resiliencia urbana, pero siempre ligado a la idea de crecimiento económico. Y ahí es donde creo yo que puede venir un poco, no el problema, pero sí a lo mejor perder oportunidades de pensar ese concepto de resiliencia urbana de una forma más global que crecimiento económico necesariamente. Y mi miedo es eso, que se conviertan en espacios de extracción de renta a corto plazo y que le quiten espacio a otro tipo de usos de valor social pues, más grandes. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay más. Hay 2 preguntas más. Y quiero la leo yo. Hay otra para Sonia, que es que ¿en qué grado crees que pueden surgir efectos de gentrificación a la hora de desarrollar estos espacios meanwhile? Pues sí, o sea, es una de las posibilidades y sobre todo cuando estos espacios meanwhile o el tipo de espacios meanwhile que se plantean en esos espacios vacíos están ligados a pues toda esa idea de creative industries y cultural quarters y todo eso muy alternativo, muy guay, de la actividad económica nocturna, etcétera. Entonces, sí que ese tipo de usos de ese espacio sí que tiene un impacto bastante fuerte en lo que es el ecosistema de alrededor, ¿no? El impacto que tiene luego en la expectación de renta que se puede llegar a alcanzar. Es como que hay un sector económico que está experimentando también con esos espacios meanwhile y está cooptando el valor de esos espacios meanwhile para testear qué productos son más exitosos en qué zonas y después reemplazarlos pues eso, por ese mismo tipo de usos pero en rentas más altas cuando ese periodo meanwhile termina. Entonces sí, es uno de los peligros. Y yo creo que esto ya sería para otra discusión, ¿no? El problema que tiene que ver con esa idea de qué es un espacio meanwhile, por qué hay un espacio meanwhile y otros son más permanentes, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pensar en el planeamiento como el plano de las cosas que valen
y luego las cosas que no valen, pues vamos a ir aquí, en esta esquina que queda así, ahí libre por un rato. Entonces, no sé, a lo mejor la idea de cambio urbano sí que hay que pensarla un poco mejor. Llegado a esta pregunta, si tienes alguna valoración de si realmente están pasando, ¿no?, este fenómeno meanwhile en zonas con gentrificación mayoritariamente, o se dan en zonas vulnerables que tienen necesidad de usos más de carácter equipamiento público, o ¿no?, también comerciales, pero con otra relación entre valor y precio, ¿no? Pues sí, o sea, yo te puedo hablar de un caso que tengo aquí al lado de casa. No lo quise contar porque quería algo así un poco más positivo, ¿no? Pero Pop Brixton, que es un solar de titularidad pública que está al lado de otro mercado, que es Brixton Market, en el sur de Londres, y hubo un concurso público que organizó el ayuntamiento para plantear un uso meanwhile en ese espacio, ¿no? Es un espacio que en el planeamiento está indicado para desarrollarse para vivienda, pero había un periodo de vacancia y entonces pensaron qué hacer con ese espacio. Y hubo un concurso, el ganador del concurso era una propuesta para un espacio educativo, de granja educativa, ¿no? Pues se contactó con un community group que se llama Edible Farm, no me acuerdo bien del nombre. Pero bueno, la idea era que desarrollasen unos talleres educativos con los colegios infantiles de la zona. Entonces ese espacio iba a servir pues, como un punto de producción de alimentos frescos, que es una de las carencias en el centro de Londres, ¿no? Y luego además como espacio de taller educativo. Pero todo eso se fue al garete porque una vez que ganaron esa propuesta, después empezaron a hacer cuentas en el ayuntamiento y decidieron que lo que les convenía a lo mejor era más intentar extraer algo más de renta de ese solar, y entonces lo que hicieron fue montar lo que es ahora Pop Brixton, que es un espacio donde hay bares y toda esa parte de actividad económica, ¿no?, de la noche, bares donde sirven comida, hay espectáculos y tal. Es verdad que también tienen espacios dedicados a la comunidad, hay espacios que grupos comunitarios pueden pedir y se los dejan gratis pues, para organizar fiestas de cumpleaños y cosas así, ¿no? Pero lo que era la idea original cambió completamente, el modelo de negocio cambió completamente. Y Brixton, o sea, alguien que conozca un poco lo que es el centro de Londres, es una zona, en auténtico proceso de gentrificación. Entonces, bueno, supongo que el problema en este caso, desde mi punto de vista, fue que el municipio pues no intentó frenar ese proceso de gentrificación y ha tenido de hecho un impacto negativo al mercado que ya existía. O sea, de hecho han bajado las ventas en el mercado, los puestos de frutas y verduras del mercado han bajado porque les han subido la renta a raíz de que la zona se está volviendo más exitosa. Bueno, había otra pregunta para Gabriela. Había otra pregunta para Gabriela sobre si existen movimientos o cursos formativos en España similares a los que propone Ciudad Activa en Brasil, si conoce algo. En España, pues hay asociaciones como ONGs en las ciudades que hablan del caminar. O sea, hay Cataluña Camina, o hay, no sé, Valencia Camina, hay muchas. Y también sobre la bicicleta. En Latinoamérica hay algunos colectivos que hablan del espacio público, como hay uno en Chile, como espacio lúdico, ahora con recursos más educativos, ¿no? Creo que en la EIT, Urban Mobility, es una organización
conectada a la Unión Europea, ofrecen cursos sobre movilidad y he visto que tienen muchos cursos sobre esa movilidad más humana, ¿no? Conectada a los espacios públicos y más agradables. No sé si están en español. También hay colectivos que hablan más del espacio y de la movilidad desde una perspectiva de género, por ejemplo. En Barcelona hay uno que se llama Punt 6, o sea, punto 6. Hay también algunos que hablan más de la perspectiva de la infancia, como la organización Bernard van Leer. Tienen cursos, tienen muchos recursos como manuales. Y también, si buscas algo más sobre diseño de calles y planificación, hay una organización internacional que se llama Global Designing Cities Initiative, que ofrece cursos, manuales y otros recursos para apoyarte. Y si quieres, ¿quién ha preguntado? José, creo que es. Me puedes escribir un email y ahí te hago una lista completa, ¿vale? Gracias. Genial. Y había creo que una última ya para Sonia sobre hasta qué punto, ¿no? el enfoque Meanwhile, si no tiene ese enfoque especulativo y tiene, ¿no? esa orientación más social, se puede relacionar con la creación y gestión como los comunes urbanos. Sí, o sea, yo creo que es que hay en el primer periodo que comentaba, ¿no? de estos espacios Meanwhile, estaba muy cerca del Urban Commons, del concepto Urban Commons como lo conocemos, ¿no? Y sí que yo lo que creo que de todas maneras creo que lo que es el sector público tiene una capacidad, ¿no? Tiene capacidad de poder utilizar esta herramienta que tiene mucho potencial, pero utilizarla bien. Al final, una de las cosas que se recoge en este proyecto, en este informe de ARU, uno de los principales problemas de todos estos Meanwhile Spaces y Meanwhile Uses es el modelo económico que los sustenta. Si no hay garantía de unas subvenciones seguras, constantes, fiables, etcétera, constantemente vas a estar operando con un modelo de negocio precario y sin estabilidad y que no te va a permitir realmente plantear una herramienta estratégica de acción fuerte. Y luego el otro problema es pues eso, el depender de trozos de suelo que quedan vacíos de la titularidad privada o en la titularidad pública mientras no se desarrolla algo más económicamente rentable, ¿no? Porque al final es eso, el planeamiento es... estoy hablando desde un contexto muy de Londres y muy del Reino Unido, pero es un market-led planning completamente. Entonces es siempre el uso mejor y el más eficiente y el más rentable. Entonces aquí los commons son complicados, hay mucha literatura académica sobre el tema, pero digamos que hablan de un concepto económico y un modelo de territorio muy distinto. Yo creo que el sector público ahí podría hacer algo, porque es el que tiene la capacidad de planificar. Pero no sé si responde la pregunta. Quizás si pudieras colgar en el chat el link al documento de ARU, sería estupendo, porque yo creo que el tema es de mucho interés y lo he buscado un poco. Sí, es un documento súper interesante. Lo cuelgo ahora mismo, sí. Vale. Bueno, pues quedaba ahí una pregunta, pero yo creo que también la voy a contestar yo en lo que quedaba y no querría acabar tarde hoy. Entonces, si os parece, pasamos a la parte de conclusión o de cierre de las jornadas, en la que pensaba, o lo que voy a hacer es, por una parte,
repasar, hacer unos pequeños titulares de las distintas intervenciones a lo largo de las 3 sesiones de ponencias, y luego iba a tratar de juntar, ¿no?, de aglutinar o de responder a las preguntas principales que nos planteábamos con este foro, ¿no? El tema del foro, el propósito era analizar la oportunidad de incorporar el modelo de 15 minutos, recordar, ¿no?, que hablamos de 15 minutos como un moto, pero estamos hablando del modelo de la proximidad, del urbanismo de proximidad, mediante o en las herramientas de planificación municipal, ¿no?, así como en los procesos, ¿no? No es solo la herramienta, recordamos, ¿no?, como hemos visto hoy, el objetivo último es la transformación de los hábitos de las personas a través de la transformación de los paisajes, como decía Gabriela, ¿no? Ahí en la primera jornada tuvimos al director de la escuela que abrió la jornada y nos dijo que le parecía que estábamos en lo sustancial, ¿no?, en lo importante, en el avanzar hacia esa ciudad, le decía también hacia esa escuela que no estresara, ¿no?, que no es poco decir, ¿no?, que es un objetivo realmente ambicioso y complejo, ¿no?, es la ciudad feliz al final, ¿no? En ese sentido, en la próxima diapositiva, tuvimos una primera intervención, os la paso yo. Tuvimos una primera intervención de Sebastian Seisenberger, que es un investigador de la Universidad de Múnich, que nos habló de este tema de las políticas de proximidad a nivel mundial en una serie de ejemplos, y nos puso este plano o este mapa o esta aplicación que yo creo que es especialmente interesante. Se llama City Access, y es la Universidad de Delft, ha calculado la accesibilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes por todo el mundo, ¿eh? Bueno, esa dificultad que hemos visto de las herramientas de medición pues empieza a soslayarse con aplicaciones de este tipo, ¿no? Él lo que argumentaba desde mi punto de vista es la importancia de medir para planificar, ¿no?, y de planificar, ¿no?, de saber. Nos ponía el mapa de Madrid diciendo, ¿no?, ¿qué quieren ustedes? ¿Una ciudad de 15 minutos? Nos decía, pero si es que ya la tienen de 5 minutos en el 70% de la ciudad, ¿no? Yo creo que ese era el primer alegato, ¿no? Luego fue mi turno y ahí hablé de la ciudad de 15 minutos de París como una iniciativa que ha integrado, además de un liderazgo político, muchísimas estrategias de la ciudad de proximidad, desde la hiperproximidad. Por tanto, ya no es solo el desplazamiento a pie, sino también en bicicleta, ¿no?, el cronourbanismo, que tenía en cuenta o se centraba en los ritmos y en los tiempos, en el tiempo de desplazamiento, en la reducción de esa carga tan inmensa que nos imponen las grandes ciudades, ¿no?, del tiempo invertido en desplazamiento, ¿no? También hablaba de la cronotopia, del colegio como equipamiento para el barrio por las tardes y los fines de semana, no solo como escuela, sino también como una facilidad para los vecinos, ¿no? O hablaba de la topofilia, ¿no?, y ahí nos recordaba justo también lo que hemos visto hoy, de la importancia de ligarlo a la creación de comunidad y a la satisfacción de las necesidades diversas de una población integrada por individuos que somos distintos todos, ¿no?, con el objetivo último de la apropiación, ¿no? Luego le tocó el turno a Esther Higueras, que nos habló de la ciudad saludable como marco, esa ciudad que tiene que, en su visión, con José Fariña, con Emilia Ramán, que tiene que ser una ciudad caminable, una ciudad con renaturalización urbana y que genere espacios de encuentro intergeneracional. Esas eran las 3 líneas en las que ellos centraban la ciudad saludable. Por tanto, comprobaban que esa ciudad de proximidad era saludable, y un tema interesante, para mí muy interesante, es cómo en la guía que presentaban de ciudad saludable hablaban o encontraban la necesidad de lo que en Accesibilidad Universal se llama comunicación clara o lenguaje fácil, un lenguaje que sea accesible a los ciudadanos, que al final es de cuyos hábitos estamos hablando, ¿no?
Y tuvimos un cierre de la primera jornada de ponencias muy vibrante con Demetrio Gómez Junqueira, que es el concejal de Pontevedra, que nos habló del proceso. Estoy dejando, yo creo, que tenían las diapositivas por aquí preparadas, pero bueno, son muy sencillas. Y Demetrio, bueno, esto era lo de la ciudad saludable, también este tema de que el código postal, ¿no?, es más importante que muchas cosas para la salud urbana, ¿no?, y la importancia que tiene ahí la configuración espacial y aspectos como estos a los que me he referido, ¿no? Y en el caso de Demetrio, ¿no?, una conferencia muy brillante que responde a 23 años de trabajo, ¿no?, para conseguir esa ciudad humana, esa ciudad que entiende el espacio público como un derecho, y en el que ellos decían que han trabajado desde todas las áreas del ayuntamiento, no solo desde la movilidad, ¿no?, que han trabajado con una visión de proceso muy ágil, muy de responder a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Una gran capacidad de encajar y de reaccionar frente a las oposiciones, nos contó, ¿no?, y una gran flexibilidad y un gran convencimiento en lo que tenían que hacer, ¿no? Bueno, pues esas fueron las 4 ponencias. El primer día también hicimos un taller que era restringido a las empresas, a los ayuntamientos con invitación, en el que trabajamos la cuestión de entender qué es la ciudad de proximidad con este método que se denomina la flor de las necesidades de la ciudad de 15 minutos o la ciudad de proximidad, desarrollado por un equipo sueco, ¿no?, en el que en esos pétalos se ponen pues las distintas necesidades que debe cubrir la ciudad, y lo que se hace es que se va elaborando primero individualmente y luego en equipo pues qué necesidades tienen que estar a 5, a 10 o a 15 o a 30 minutos, ¿eh? Lo que se veía es que en principio es bastante diversa la cantidad de necesidades que se identificaban, pero que luego se llega a un acuerdo bastante grande de qué es lo que es como primario, ¿no?, y qué cosas pueden estar más lejos, ¿no?, qué cosas son necesidades básicas y que otras pues no lo son tanto, ¿no? No sé, cosas en las que hubo muchísimo consenso fue, por ejemplo, el tema del café y del bar, ¿no?, que parece una broma, pero que no lo es, que habla de esa cultura en España en donde ese tipo de facilidades son fundamentales, ¿no? Aquí no es la cultura del parque como la anglosajona, ¿no?, de nos vamos al parque y es el sitio del deporte, el sitio del descanso, el sitio de tomar un vino con los amigos, ¿no? Aquí tenemos otra cultura, y eso se ve muy bien en esta flor, que es diversa, pero que lo que vimos también es eso, ¿no?, que en el caso español, por temas culturales, de densidad, etcétera, convergía bastante. Aparecían algunas novedades, como la agricultura de proximidad, las iglesias como centros de relación social, los locales para asociaciones, los aparcamientos disuasorios, también con otra facilidad, como en el caso de Pontevedra, ¿no?, a menos de 15 minutos, bueno, que dan para el debate, ¿no?, y bueno, que dependen, como digo, de cada ayuntamiento, ¿no? También se marcó bastante claramente el tema de las residencias, o sea, la diferencia entre el modelo deseado, lo que, claro, pues, tendríamos a ponerlo todo a menos de 5 minutos, y eso no es posible, ¿no? Y ahí se veía en el ejemplo de la ciudad de los mayores. Tenemos que tener una ciudad de mayores, por tanto, tiene que tener, ¿no?, residencias de mayores en el centro, tiene que tener comercio de alimentos frescos, tiene que tener médicos especialistas, tiene que tener, ¿no?, toda una serie de cosas, que el problema era que luego si eso es viable o no es viable, ¿no? Y ahí lo que se ve es la necesidad de hablar con los otros agentes, con los que proveen los servicios sanitarios, con los que proveen los servicios comerciales, etcétera, y de tener también esas opiniones en cuenta para cerrar esta flor, ¿no? Otro ejercicio que hicimos en este primer taller
fue centrar, ¿no?, en barreras, en rojo y en oportunidades, cuáles eran, ¿no?, tales para la ciudad de 15 minutos, y lo hicimos en esas tres cajas, ¿no?, en actividades, que parecía que, bueno, las actividades en el caso español sí que tienen mucha proximidad, en espacio público, que no hay algo más de problemas, y en cuanto a los agentes implicados, a la necesidad de implicar a otros agentes, ¿no? También hicimos una serie de preguntas, una pequeña encuesta, ¿no?, para ver cuáles eran más importantes, y no había un resultado muy claro, ¿no? Había una división entre los participantes, que se ve ahí, que hay gente que ve más los agentes y el espacio público, pero también hay bastante gente que ve las actividades, ¿no? O sea, que se ve, no hay... mi hipótesis era que los agentes iban a ser el problema o el espacio público iba a ser el problema, pero esta pequeña muestra que hicimos eso no lo respalda, ¿no? También vimos la cuestión de si pensamos que la ciudad tiene que ser de 15, de 10 o de 5 minutos. Lo que está claro es que en 5 minutos no da, ¿no? Entonces que tendría que ser mayoritariamente de 15, aunque bueno, hay una división ahí entre 15 y 10, ¿no?, que yo diría que está la cosa más cerca de 15, pues en 13 minutos o algo así, ¿no? Sería nuestra ciudad próxima. También se vio como la bicicleta eléctrica, el patinete o el scooter podría ser una manera, se ve como una manera de ampliar el alcance de esa ciudad de 15 minutos, ¿no? Hubo mucho acuerdo en eso, siempre que se den las redes para esos modos de transporte, ¿no? Y también se llegó al acuerdo de que la bicicleta, por ejemplo, no sirve para la ciudad de 15 minutos accesible a todo el mundo, ¿no?, hablando de las personas con diversidad funcional, ¿no? El segundo día tuvimos primero la ponencia de Barcelona, y ahí, ¿no?, Barcelona nos enseñó cosas como esta, ¿no?, el tema de cómo la Superila, que además concuerda con la investigación que estamos haciendo sobre 15 ciudades a nivel mundial, la Superila es el modelo que se ha tirado, ¿no?, de cabeza contra la barrera principal de la ciudad de proximidad, que es el tráfico automóvil, ellos han propuesto un esquema de reordenación de tráfico que nadie más en el mundo se ha atrevido a proponer, o por lo menos nosotros no hemos encontrado, ¿vale? No sé, Portland o Seattle hablan de ciudad de proximidad, ¿no?, pero de barrios de 20 minutos o de urban villages, le llaman en Seattle, pero no se atreven a esa reordenación del tráfico, que yo creo que es, ¿no?, el key de la cuestión, ¿no? Y Barcelona lo ha planteado con mucha valentía, además no solo en las calles locales, sino incluso en las calles principales. Se plantean la reducción del tráfico en todo el ensanche de Cerdá, y yo creo que esa junto con otro tema que a mí me parece especialmente interesante es la gobernanza de las superilas, ¿no?, porque hacen una aproximación desde mi punto de vista muy pragmática, en la que aunan la cuestión de tener la opinión técnica, es decir, que están trabajando con los 8 equipos que les están haciendo las plazas del eje verde que están preparando, ¿no?, para definir cómo tienen que ser esas plazas, en una utilización, yo creo que muy inteligente de la creatividad de esos equipos. A la vez tienen un consejo asesor de 17 personas, ¿no?, indiscutibles, y luego una plataforma digital de participación para incorporar la participación en este nivel que no es del barrio, están haciendo un eje que va a unir toda la ciudad, es más estratégico, ¿no? La siguiente fue la de Valladolid, ¿no?, y ahí hubo esa visión mucho más compleja, mucho más comprensiva del plan general, de un plan general que viene de otros, que lo que ha hecho es desclasificar suelo, lo que ha hecho es centrarse en la ciudad existente, en los huecos, en los intersticios, y viene trabajando temas desde hace muchos años, ¿no? Me pareció que también era, ¿no?, otro enfoque, pero también en el mismo sentido, la ciudad va mejorando, ¿no? A continuación tuvimos la presentación
de Iñaki Romero, Paisaje Transversal, con este plan de Regenera Ensanche, que a mí me llamó la atención, por una parte, ¿no?, el tema de que es una EDUSI, considerar esas formas de financiación, y luego esa estrategia de distintos planes, de distintos tipos de planes para enfrentarlo. La planificación estratégica, el plan, el PERI, el plan de reforma interior, y luego el plan piloto. Y la última presentación de ayer, que fue especialmente brillante y especialmente, yo creo que muy lograda en todos los sentidos, ¿no? También pone de manifiesto la importancia de comunicar, como lo hizo ayer Ushio. Este trabajo también de muchos años, desde el año 2014 al año 2022, en el que el planeamiento, estamos hablando muchas veces de cosas que son simplemente que son actuaciones más epidérmicas, más sobre la urbanización, ¿no? Aquí con herramientas de planeamiento utilizadas de una forma un poco práctica, ¿no? Es decir, no voy a cambiar el plan general, lo que voy a hacer es una modificación puntual, pero utilizo herramientas de gestión urbanística para conseguir suelos, para construir vivienda social, para meter más equipamientos, para meter un aparcamiento subdisuasorio, y bueno, pues el resultado era espectacular, ¿no? Enseñó, bueno, acabó también con el tema emotivo del sobrino jugando, ¿no? Que bueno, un ejemplo de comunicación muy logrado, yo creo, ¿no? En cuanto al taller del segundo día, trabajamos por una parte las herramientas. La idea era trabajar aquí, por una parte, las acciones posibles para esa ciudad de 15 minutos y luego los momentos de actuación a lo largo del proceso de planificación. Los momentos de planificación están abajo a la derecha, ¿no? En el diagnóstico, en los principios, en las acciones, en los instrumentos de gestión, ¿no? En la participación ciudadana, ¿no? Bueno, pues se llegó a la conclusión en cuanto a esos momentos de participación y a esos instrumentos que realmente hace falta un instrumento de planificación mucho más integrado, ¿no? Que no era el PEMUS, no era el plan, desde luego no parecía que fuera el PEMUS, podía ser más el plan general, pero tampoco podría ser la agenda urbana, era la cuestión, ¿no? Y ahí, bueno, pues se vio también la dificultad en un momento en que la planificación está un tanto denostada, en la que se están haciendo muchas intervenciones puntuales, ¿no? Con proyectos, etcétera, pero bueno, ¿no? También se vio la posibilidad de utilizar, por ejemplo, la agenda urbana, salió muy interesante cómo la están utilizando en Sant Boi, ¿no? Para incluir este criterio de proximidad dentro, como una de las líneas estratégicas de la agenda urbana de Sant Boi, ¿no? Luego vemos, o sea, lo siguiente que se vio, que es más la parte de arriba, es qué acciones se pueden prever. Ya hay acciones de tipo más blando, como los planes de barrio, la participación o la apertura de equipamientos, o esto que hemos visto hoy, ¿no? Del Minwall Spaces, son actuaciones más blandas, no son las duras, las del hardware del urbanismo, de la planificación, pero igualmente parece que tienen gran potencial, ¿no? Los planes de barrio venía y la participación en la discusión se juntaron bastante, se reflexionó sobre la participación, se vieron estos enfoques más prácticos, ¿no? que hemos comentado, incluso el de Pontevedra, ¿no? Bueno, y se vio un poco con conexión con lo de Gabriela de hoy, de la importancia para crear comunidad, ¿no? De la participación y de los planes de barrio. Ahí hay un ejemplo que yo puse, que es el plan de Seattle, donde han hecho 40 planes para los 40 barrios planes de barrio que van en paralelo al plan general, digamos, ¿no? al plan técnico. Y finalmente, bueno, la jornada de hoy, pues yo creo que la tenemos en la cabeza, ¿no? Pero quizás resaltar que Sonia Hernández Partal nos ha recordado lo imbricado que está la proximidad en los objetivos de la agenda, y lo avanzado ¿no? El desarrollo que se está haciendo, ¿no? con la herramienta de la agenda, que ya están en los planes de acción de esas ciudades piloto, ¿no? O sea que ya tenemos, vamos a tener pronto resultados.
Luego José Carpio ha enseñado cómo el Ministerio puede ayudar proveyendo indicadores, que no los tenga que calcular los técnicos municipales, sino que esos indicadores estén disponibles gracias a datos abiertos, a datos para todo el conjunto del Estado y a poder ser, en la medida de lo posible, públicos, ¿no? Sonia Freire nos ha contado esa otra posibilidad de la cronotopia, ¿no? En vez de los colegios, pues estos Meanwhile Spaces, ¿no? con las oportunidades y los problemas que yo creo que han quedado, o sea, se han explorado bastante, ¿no? Son locales, espacios abandonados, en solares, locales, ¿no? Con una cesión por tiempo y renta limitada, ¿no? Un proceso que allí están institucionalizando, pero que tiene ese peligro de orientarse solo al desarrollo económico y no al desarrollo social. Y finalmente, bueno, que a Gabriela, ¿no? Que nos ha dicho como eso, ¿no? Que para que cambie la persona cambiamos el paisaje, pero para cambiar el paisaje necesitamos ¿no? las personas, ¿no? Y ahí al final vamos al cambio de comportamientos, esa secuencia de escuchar, de involucrar a la comunidad y de comprometerla yendo más allá de la transformación física, ¿no? Bueno, pues ese sería el repaso y me gustaría ahora, ¿no? En estos últimos 7 minutos contestar a las preguntas que nos planteábamos como foro, ¿no? Primero, un tema operativo, el cómo explicar la ciudad de 15 minutos. Yo creo que en general no ha habido acuerdo en que la FLOR funciona, que la FLOR es una buena herramienta, no solo para nosotros, sino para trasladarla cada uno a su práctica profesional, a su municipio, etcétera, ¿no? Una manera de explicar con mucha más profundidad y con mucha más capacidad de apropiación, de hacer propio este tema de la ciudad de 15 minutos, ¿no? Yo creo que también ha sido un éxito la herramienta esta de Miro, que generaba ciertas, pero que sirve para plasmar, ¿no? Las cosas, dejarlas por escrito y centrar la discusión, ¿no? Pero bueno, pasando al tema principal, que es cómo incorporar la proximidad en la planificación de los ayuntamientos, en este momento que hay tanta acción, ¿no? pero que hay una retirada del planeamiento y la planificación en general, incluso que, claro, se decía en el taller que la ciudad de 15 minutos descansa en 2 pilares, que es la proximidad, ¿no? Y los usos cotidianos, y en realidad ninguna de las 3 herramientas que tenemos, ¿no? La agenda, el PEMUS o el plan general, está demasiado orientada a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Entonces, hemos visto, por una parte, en las fases, ¿no? ¿Cuándo integrarlo, ¿no? En qué acciones, ¿no? En qué fase de la planificación. Pues hemos visto durante el diagnóstico a través de mediciones que se podrán hacer con herramientas como las que hemos visto, y luego también en situarlo como principio, ¿no? En establecer la proximidad como un principio para estas herramientas de planificación. Eso tiene, desde nuestro punto de vista, mucha importancia, ¿no? Eso nos va a servir luego, tenemos el principio, tenemos las mediciones, podemos evaluar, ¿no? También, entrando en el programa de acción, yo creo que lo he dicho, pero no está de más repetirlo, ¿no? Esa diferencia entre herramientas duras de planeamiento, el policentrismo orientado al transporte público, ¿no? Cómo podemos densificar los nodos de transporte público, cómo les podemos dar más misticidad de usos, ¿eh? Bueno, pues ahí hay herramientas urbanísticas, también habría estas otras que hemos visto, ¿no? Y lo mismo en la densificación y la mezcla de usos, que tiene que ir asociada al transporte público, a los nodos de transporte público, ¿no? Cómo renodalizamos el territorio. Bueno, pues esa es una actuación a largo plazo, ¿eh? Vamos a ver que la otra, luego que la cuestión que salía también era la mezcla de los distintos plazos y las distintas de las acciones estratégicas y las acciones tácticas, pero todas metidas con la misma visión y con la misma finalidad, ¿no? Volviendo a las herramientas, ¿no? las blandas, ¿no? La apertura de los equipamientos, algo que puede ser difícil porque, ¿no? Sectorialmente hablar con los de educación y que te abran el colegio o pagarle el extra al conserje del colegio para que lo abra el fin de semana. Bueno, sabemos que ahí hay barreras, ¿no? Los que lo hemos intentado, pero siempre va a ser menos complejo que crear un nuevo centro cívico o ese tipo de actuaciones más duras, ¿no? Y también hayan entrado los espacios Meanwhile, que yo creo que han sido otra aportación interesante a explorar. Hemos visto que es un tema a explorar.
La tercera pata, ¿no? Herramientas duras, herramientas blandas, yo creo que la tercera pata es el tema de la participación, pero más orientada también a la creación de comunidad, ¿no? A la adaptación a las necesidades de personas diversas con el objetivo de la apropiación y a la creación de comunidad, ¿no? Y ahí hablaba el responsable de Pontevedra de que ellos hacen 1000 actividades o se generan o cuentan 1000 actividades en la calle al año, ¿eh? Bueno, me parecen muchas, pero me da una idea de que eso es muy, muy importante, ¿eh? Es una de las maneras de crear comunidad. Decía, también lo midió así en Barcelona, decía, hemos pasado de 6 a 35 actividades en la Superila, no sé en qué periodo, ¿eh? O sea que es un tema a pensar, porque realmente eso tira, genera, ¿no? el sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, esas tres patas en cuanto al programa de acción, ¿no? También me parece interesante resaltar el cómo Samboy, como decía, ha definido como acción estratégica de su agenda urbana la ciudad de proximidad, ¿eh? Y ahí han empezado a trabajar en ver, ¿no? dónde va el transporte público, cómo pueden dividir en barrios funcionales, no en barrios administrativos que tienen muchos, una ciudad de 80.000 habitantes, sino en 5 barrios funcionales, ¿no? de unos 20.000, 16.000 habitantes, ¿no? En los que empezar a trabajar la proximidad, a partir de esa conectividad con el transporte público, ese eje de transporte público, ¿vale? Bueno, yo creo que ahí hay un programa muy interesante para la agenda urbana. Y finalmente voy a acabar con el qué plan, ¿no? y qué herramienta. Y ahí en el taller también se puso en manifiesto la necesidad de integración transversal del plan general, del PEMUS, de la agenda, bueno, algo por lo que clamamos hace mucho, pero en las distintas ponencias se ha puesto en manifiesto como alternativamente se han utilizado de una manera muy flexible las existentes, ¿no? El plan general con las modificaciones puntuales, ¿no? Bueno, los puros proyectos, porque en algunos casos, como Barcelona, parece que es más un proyecto que no un plan, ¿no? O una serie de proyectos que no hay un plan, ¿eh? Hay un plano, pero no se sabe muy claramente si hay un plan, ¿no? Pero el tema es ser eficaz, ¿no? El tema es incidir y transformar, ¿no? Ahí se decía en el taller también esa integración de lo estratégico y lo táctico, de lo blando y lo duro, en una visión integradora. Me parece que es una aportación también, no hacer actuaciones independientes, sino ir avanzando en un sentido con una visión clara de dónde se quiere llegar y no quedarse esperando los plazos del planeamiento, sino ir, mientras tanto, haciendo actuaciones en la misma línea, ¿no? Y lo último a resaltar era cómo estos instrumentos de planificación, ¿no? Desde el Plan General de Valladolid o la renuncia al Plan General a favor de la modificación puntual en Tomiño, las combinaciones de diversos planes, del estratégico, del PERI, del proyecto piloto en Albacete, o otra interesante era ese plan en Barcelona, un plan especial de control de usos en plantas bajas para evitar temas de gentrificación. Me hubiera gustado que lo explicara con más detalle, pero bueno, esas preguntas que quedan. Y finalmente con los proyectos, claro, de plazas y ejes verdes, también de cambio del espacio público, etcétera. Bueno, pues hasta ahí yo creo que han sido ¿no? tres jornadas, por lo menos para nosotros, de muchísimo interés. Hemos aprendido un montón de cosas y espero que les hayan resultado igualmente de interés y les emplazamos para el año que viene, sobre estas fechas también, en el que haremos el tercer foro dentro del proyecto I+D, en el que nos centraremos en las métricas, en cómo medir, ¿no? y en qué sistemas se pueden utilizar para, por una parte, hacer medidas que sean precisas, por otra parte, sobre todo, medidas que sean fácilmente interpretables por los técnicos, y también que sean asequibles, que no haya que aprender grandes programas, ¿no? para poder medir la proximidad o incluso hacer simulaciones de qué pasa si, ¿no? Ponemos aquí esta actividad o ese tipo de herramientas. Bien, pues sin más, ¿no? Quiero agradecer a todos los ponentes, también al equipo técnico, ¿no? a las investigadoras, Nuria
Blanco, Beatriz Martínez Rico, Alba Ramírez, que está online, y Maite también, por el esfuerzo, porque realmente ha sido, sobre todo en los talleres, yo creo que nos hemos puesto el listón bastante alto, ha sido bastante complicado y ha sido muy trabajoso, pero yo creo que ha salido muy bien, ¿no? Quizás añadir por último que estamos pensando en una publicación de las ponencias, tenemos sus emails y en principio las distribuiremos por ahí. No me comprometo al plazo, pero sí a hacerlo. Muchas gracias.